Bueno, estamos. Vamos a hacer un repasito de lo que veníamos. A ver que me anoté acá un repasito. Bueno, entonces. A ver que no puedo escribir. Ahí está. Bueno, la vez pasada vimos la verdadera definición de probabilidad. La que vamos a usar. Que como caso particular tiene la que veníamos usando. La definición provisoria. Entonces, para eso hubo que definir las sigma álgebras. En vez de el dominio de la probabilidad, en vez de ser todos los subconjuntos omega, iban a ser algunos subconjuntos nomás, en general. Pero esa familia de subconjuntos, que no tenían por qué ser todos los subconjuntos, tenía que cumplir ciertas propiedades, y a eso le llamamos sigma álgebra. Cuando se cumplían esas propiedades, las que necesitábamos que se cumplieran. Básicamente las propiedades lo que garantizan son que si yo tengo conjuntos pertenecientes a la sigma álgebra y hago una operación con esos conjuntos y obtengo otro conjunto, ese otro conjunto que obtengo también es un elemento de la sigma álgebra, el dominio de la probabilidad. Entonces, básicamente eso es lo que cumple la sigma álgebra. Si yo agarro conjuntos de esa sigma álgebra y hago una operación, el resultado también pertenece a la sigma álgebra. Bueno, después de eso, definimos la probabilidad. Posta. ¿Sí? Y lo que habíamos cambiado era, bueno, que la probabilidad es una función, pero el dominio es una sigma álgebra ahora, en vez de ser partes de omega. Y la novedad, esta era una novedad, que el dominio no eran todos los subconjuntos, sino algunos, pero tiene que ser una sigma álgebra. Y lo nuevo es que es la aditividad numerable, o sigma aditividad. O sea, eso de que la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades, cuando son disjuntos los eventos, no solo vale para una cantidad finita de sucesos disjuntos, sino para una sucesión infinita también vale. Entonces eso era lo nuevo. Le pedíamos eso, no solo aditividad finita, sino más aún numerable, con una sucesión infinita de conjuntos también. Bueno, y después habíamos enunciado lo último que habíamos hecho es enunciar una propiedad de continuidad. Yo no me acuerdo qué nombre tenía. Teorema algo, debe ser teorema, no sé, 12. No me acuerdo. Que es la continuidad. Continuidad. ¿Era 12? ¿Alguien se acuerda? No me acuerdo bien. Yo lo había puesto como un número al teorema para no perdernos, pero ahora perdí la numeración porque tiré las hojitas. Creo que era teorema 12 que lo habíamos puesto. Bueno, no importa. Le arreglan el número. Igual este es el último teorema de esta parte. Ahora después la idea es empezar con probabilidad condicional y no sé, empezaría a enumerar de vuelta. Bueno, esto sería la continuidad de la probabilidad. Entonces, más o menos el enunciado que hemos visto era así. Era
si tengo una sucesión, si tengo sucesos A sub K que pertenecen a la sigma álgebra. Bueno, de ahora en adelante siempre voy a suponer que estoy en ese contexto. Tengo una probabilidad, A es el dominio y R, bueno. Eso no lo voy a andar aclarando. Entonces, si tengo sucesos en la sigma álgebra, para todo K natural, y A sub K es creciente, o sea, A sub K más 1, para todo K natural, o sea, son cada vez más grandes, entonces la probabilidad de la unión de todos los A sub K es el límite de las probabilidades de A sub K. Límite cuando K tiende a más infinito. Bueno, entonces, bueno, después había una segunda parte que era parecido, pero con la intersección. La segunda parte era parecido. Tenía que ser, bueno, un montón de sucesos, pero ahora era decreciente. O sea que este está incluido acá. Cada vez son más chicos los conjuntos. Y bueno, entonces tal, la probabilidad de la intersección es igual al límite. Nosotros lo que hicimos fue, suponiendo que teníamos la parte 1 probada, probamos las dos, o sea, utilizando como verdadero la afirmación 1, la parte 1 del teorema, dedujimos la parte 2, con la ley de Morgan, básicamente, con la ley de De Morgan. Y lo que nos quedó pendiente es demostrar la parte 1, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, entonces, hacemos una rayita. Ahí. Bueno, entonces vamos a demostrar la parte 1. Bueno, entonces vamos a hacer como un dibujo. Yo tengo mi omega por ahí. Mi omega es esto. Y tengo sucesos. Ese es omega, ponele. Y tengo sucesos. A sub 1. A sub 1. A sub 2. Cada vez más grande. ¿No? Pues creciente. Y sigue creciendo. Este sería el A sub 2. Todo esto. A sub 3. Son cada vez más grandes los A sub K. Y tengo que tratar de probar, esa es la hipótesis. ¿No? Son cada vez más grandes. Conjuntos cada vez más grandes. Bueno, podrían ser iguales, más grandes o iguales, ¿no? Bueno, entonces, y tengo que probar esto de la probabilidad de la unión. Entonces, lo que voy a hacer es voy a definir así. La unión la voy a escribir de otra manera. La unión de los azúcares la escribo de otra manera. La voy a escribir como unión de conjunto disjunto. Entonces, vamos a poner así. Se define así, le llamamos E, bueno, E sub 1 a la sub 1. O sea, este sería E sub 1. Ese sería el primer conjunto.
¿no? Ahora defino E sub 2 igual a sub 2 menos A sub 1. O sea que eso sería, en el dibujo, esta parte de acá, la afuera, el resto. Y así voy haciendo E sub 3, A sub 3, menos A sub 2. Entonces en el dibujo sería esta parte de acá. La corona, digamos, el anillo. Un anillo. Y eso y hago todo así, etc. En vez de escribir todo esto así, se puede escribir directamente que definimos E sub k igual a sub k menos el A sub k menos el anterior. Esto si k es mayor o igual que 2. O sea, el E sub 1 vale esto, y lo siguiente es E sub 2 en adelante, es esto. Entonces, ¿cuál es el asunto? Es que ahora si yo hago la unión de los E sub k, también me da igual que la unión de los A sub k. Y ahí al suponer que son disjuntos, te queda la suma, entonces hace extender a infinito k, ¿no? Claro. K. Entonces, además, los E sub k son disjuntos. Entonces, digamos, se cumple esto, se cumple ¿qué? Dos cosas, voy a llamarle. Y si yo hago la unión de los E sub k, me da igual 1. Infinito. E sub k. Eso es lo mismo que unir los E sub k. Y lo segundo que se cumple es que si yo agarro E sub i intersección E sub j, me da vacío. Si i y j son diferentes de j. Vamos a poner el todo completo. Si i y j son naturales diferentes. Bueno, entonces, voy a hacer así. Estas afirmaciones sobre conjuntos las voy a asumir. Si ustedes tienen dudas de cómo probarlo, me preguntan. Voy a probar solamente la parte que tiene que ver con probabilidad. A ver, por ejemplo, si yo tuviera que probar, no sé, la parte I, la igualdad, ¿cómo puedo hacer? Lo hacemos hablando. Entonces, vamos a comentar un poco hablando. Les ustedes escriban los detalles. Si tengo que probar que estos dos conjuntos son iguales, bueno, puedo probar la doble inclusión. Entonces, si yo agarro un X que está acá, un elemento de X, o vos llamarlo omiguita, agarro una omiguita que pertenece a esta parte, a este conjunto. ¿Cómo hago para probar que esa omiguita también pertenece a este? ¿Cómo sería el argumento? Bueno, sería, si omiguita pertenece acá, quiere decir que pertenece a alguno de estos. Bueno, pero si pertenece a alguno de estos, quiere decir que, por ejemplo, pertenece el E sub 1. Bueno, pero si el E sub 1 es igual al A sub 1. Si pertenece a alguna sub k. Pertenece al A sub 1, entonces está acá. Si pertenece a, si es el 1, porque es el E sub 1. Si llega a ser el E sub 2 o mayor, quiere decir que pertenece a uno de estos. Pero si pertenece a uno de estos, pertenece a esta resta. Si pertenece a esta resta, pertenece a este. Termina perteneciendo a una sub k. Entonces, termina perteneciendo a uno de estos. O sea, pertenece a este.
la unión. Ahí fue un argumento para probar la inclusión. Ahí íbamos hablando, sin escribir nada, probé esta inclusión. Agarré una omeguita de acá y le dije que estaba acá. Y bueno, ahora hay que hacer al revés. Imagínate que tenés un elemento ahí, una omeguita, que pertenece a este, argumentar y terminar probando que pertenece acá. ¿No? Bueno, está. Bueno, entonces asumimos eso. No lo explicamos bien esto, acá no lo escribimos en la mostración. Pero hay que saber el argumento. ¿Está? Bueno, entonces, y bueno, ya está. Entonces vamos a poder demostrar la probabilidad de la unión de K igual 1 hasta infinito, hasta más infinito, de los K. Eso es igual. Eso lo que yo quiero probar que eso es igual al límite, ¿no? Esta probabilidad acá, esto lo acabo de escribir, eso quiero probar que es igual al límite ese. A ver si sale. Esa probabilidad entonces va a ser igual a la probabilidad de la unión de los SUK. De los SUK. Ah, ya veo que no va a faltar otra cosa más. No va a faltar otra cosa más acá. Ahora. Igual lo escribo acá al costado. Está eso. Bueno, y ahora la probabilidad de los SUK. Acá puedo aplicar el axioma 3, porque son disjuntos. La probabilidad de la unión es la suma, o sea, sería la serie de las probabilidades de SUK, de la probabilidad de SUK. ¿No? Es el axioma 3, la aditividad numerable. Bueno, pero ¿qué pasa ahora? Esto de la suma de la serie, ¿qué significa la suma de la serie? Igual, sigo acá abajo. Es el límite cuando n tiende a más infinito de las sumas parciales. De k igual 1 hasta n. ¿Está? Bueno, por definición, la suma hasta infinito, se define como el límite, como esto, como el límite de las sumas parciales, de las sumas hasta n. Bueno, pero acá puedo usar de vuelta que son disjuntos. Los SUK. Los SUK son disjuntos ahora entre 1 y n nomás. Entonces me queda el límite cuando n tiene más infinito. Acá de vuelta para el axioma 3. Pero estaría utilizando la aditividad finita nomás. Me quedaría la probabilidad de la unión de k igual 1 hasta n de los SUK. ¿Y qué pasa si yo hago la unión desde k igual 1 hasta n de los E sub k? Mirando el dibujo. No, eso fue lo que me faltó poner acá. La parte 3 sí. Si yo hago la unión desde k igual 1 hasta n de los E sub k, me da el sub k. Por ejemplo, acá, en el dibujo, yo dibujé 3 nomás. Pero sí, ¿qué pasa si uno de estos 3? El E sub 1, el anillo este que es el E sub 2, y el otro anillo que es el E sub 3. Y bueno, me da la sub 3, que es todo esto. Entonces, esto me faltó. Había faltado. Y bueno, entonces es lo que digo, esto es igual a azúcar. Así que me queda igual a
me queda igual a, sigo acá, en el límite, cuando n tiende más infinito, probabilidad de, y en vez de escribir esto, escribo esto, azúcar. Azúcar no, azúcar no. Acá también puse acá. Ahora ahí si bajo un poquito. De que igual no está n. Ese la sube n. Bueno, entonces, la demostración bien de estas tres cosas en el encima. Son propiedades de conjunto. Bueno, y ahí terminó entonces la demostración. ¿Preguntas? Está. Bueno, entonces, acá terminó. Y bueno, la otra, después la parte de 2 ya la probamos. Está, entonces demostramos esto. Repito, de vuelta, la vez pasada ya lo dije. Que estoy siguiendo las notas de Federico de Olivera. De Federico de Olivera hay dos cosas. Están las notas y hay unas diapositivas también, que son básicamente lo mismo. Y bueno, ahí más o menos está es lo que estoy siguiendo. La verdad, lo de los otros libros los miré a todos y ninguno me convence, por lo menos esta parte de probabilidad. Así que bueno. Con esto terminamos los teoremas de probabilidad. Entonces lo que vamos a hacer ahora es meter unos ejemplos. Unos ejemplos de probabilidad. Bueno, entonces el primer ejemplo es unos ejemplos así medio genéricos. El primer ejemplo son las probabilidades esas que hablábamos al principio, cuando hacíamos casos favorables sobre casos posibles. ¿Sí? Entonces, el primer ejemplo es la probabilidad, vamos a llamarle clásica. Bueno, entonces, ¿cómo es? Es así. Omega es un subconjunto finito. Los casos posibles son un conjunto finito. Los casos posibles, los resultados posibles de experimento. Como sigma álgebra, uno toma todos los subconjuntos de todas las partes de omega. ¿No? Y después, dado un subconjunto, bueno, ¿cómo define la probabilidad, la función probabilidad de A en R? La define así, la probabilidad de, bueno, lo pongo acá abajo, P es tal que la probabilidad de un A, de un evento A, es casos posibles, o sea, la cantidad de elementos de A, dividido casos favorables. No, ¿cómo es esto? Casos favorables sobre casos posibles. Sí, está, esto.
Y otra pregunta, ¿no iría al intervalo 0,1? Porque si definís la probabilidad del sigma a R, te puede dar un número, no sé, 47, por ejemplo, 47,5, pero como que pierde un poco el sentido, ¿no? ¿O no? Sí, se puede poner 0,1 ahí, pero si pones algo más grande, acordate que lo que va ahí es el codominio, no va el recorrido. Si yo pongo que va en R, no significa que la función vaya a tomar todos los valores reales. Acá se puede poner 0,1. Lo que pasa es que en realidad, cuando definimos probabilidad, en principio el codominio es R, podría ser todo, podría tomar cualquier valor real la función. Después en los axiomas decimos que tiene que ser mayor o igual que 0. Ahí podríamos poner R más acá. Y después, haciendo unas demostraciones, llegamos a probar que está entre 0 y 1. ¿No? O sea, que el codominio se puede poner 0,1, digamos, sería después de la definición. Como codominio puedes poner cualquier conjunto que contenga las imágenes de P, que contenga todas las probabilidades de todos los sucesos. Tienes razón en que se puede poner 0,1 acá. Yo prefiero poner R porque me resulta más cómodo escribir eso. Pero se puede poner 0,1. Lo tenemos demostrado. Tenemos demostrado que la probabilidad de cualquier cosa está entre 0 y 1. Pero así como yo lo escribo, no está mal. ¿No? Bueno, esto se define así. Si A es un elemento de la sigma álgebra. O sea, si es un conjunto de omega. Bueno, entonces vamos a probar que esto es una probabilidad. Esto sería el contexto de muchos de los problemas clásicos. Eso, de tiro un dado, por ejemplo, omega son 6 cosas. Si tengo un mazo de cartas, no sé, de española, con los comodines 50 cartas, bueno, omega sería, y saco una carta, omega sería 50 casos, 50, y tal. Bueno, entonces, esto vamos a probar que es una probabilidad. Todas estas cosas, vamos a poner esto, define una probabilidad. Entonces vamos a empezar a repasar qué cosas se tienen que cumplir para que sea una probabilidad. Entonces vamos a ir repasando la definición. Bueno, para empezar... Mayor a 0 ya está, ¿no? Pero antes, hay una cosa antes, que es, el dominio tiene que ser una sigma álgebra. ¿No? Ahora vamos con los axiomas esos. Vamos a poner chequeo. A es una sigma álgebra. Y bueno, y sí, porque A es las partes de omega. Las partes de omega siempre es una sigma álgebra. De hecho, es la sigma álgebra más grande posible que me podría haber tomado. ¿Está? Esa parte está chequeada. Se va a cumplir. Todo lo que se tiene que cumplir por una sigma álgebra. Ahora sí, dale. Lo de positivo, como decías. Yo decía que se daba para todo porque en realidad vos te definiste como que la probabilidad es un número positivo sobre un número positivo. Entonces está, digo... Ahí va. Ahí yo me doy cuenta que, por ejemplo, omega, este no podría ser 0, este acá, ¿no? Entonces tengo que poner que es finito y no vacío. Vamos a agregarle eso. Porque el conjunto finito son el vacío, los conjuntos de 0 elementos, después que tenga un elemento, o 2, o 3, o 4. Pero este lo tengo que excluir, ¿no? Entonces, si A está incluido en omega, como la cantidad de elementos de A es mayor o igual que 0, y la cantidad de elementos de omega es mayor que 0, es mayor estricto que 0 porque no vacío, ¿no?
Entonces me queda que la probabilidad de A, que está definido así, es mayor o igual que 0. Ahí dije lo que vos me dijiste, la razón positiva. Aquí otra opción más. La ¿Cómo te probabilidad de definiste omega el igual a 1. Ahí va, la probabilidad de omega es omega sobre omega. Listo, cumplió. Y después lo de la unión. En este caso, como, digamos, ¿cuántos elementos tiene omega? Bueno, una cantidad finita. ¿Y cuántos subconjuntos tiene omega? Es una cantidad finita también. Entonces, si yo voy a hacer la unión de subconjuntos de omega, voy a hacer la unión de cosas de la sigma álgebra, esa unión, aunque tenga infinitas cosas que esté uniendo, de esas infinitas cosas se va a repetir. Se tiene que repetir, es como que une una cantidad finita nomás. No sé si se entiende, ¿no? Si yo te digo, haceme la unión de todos estos conjuntos. Conjunto 1, 2, unión 2, 3, unión 2, unión 2, 3, unión 1, y acá se empieza a repetir el 2, 3 infinitas veces. El 2, 3 aparece infinitas veces. Todo esto es como que no sé. Me quedo con esta cantidad finita. Ahí también lo tacho. Aunque haga la unión de infinitas cosas, en definitiva termina siendo la unión de finitas cosas. Porque cosas para unir tengo finitas. Hay una cantidad finita de subconjuntos de omega. Entonces, para probar que la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades, en el caso de que sea disjunto, me restringo a uniones finitas, porque uniones infinitas no van a ser iguales a uniones finitas. ¿Sí? La única manera que tengas infinitas cosas disjuntas es que sean vacíos infinitas a partir de cierto momento. ¿Se entiende lo que digo? Es un momento que tenga un conjunto finito. Entonces, vamos a pensar. Vamos a agarrar conjuntos disjuntos. Por ejemplo, podría ser este, el primero. Este solito, el segundo. Estos dos, el tercero. Esto el cuarto. En un momento ya se me termina. Después solamente puedo agregar vacío, vacío, vacío a la familia infinita. Entonces la unión infinita de conjuntos disjuntos en definitiva termina siendo la unión finita. Por eso, para probar la aditividad, lo hacemos con conjuntos finitos, probamos la aditividad finita nomás. Digamos, la otra no tiene sentido, la infinita. Bueno, dicho esto, vamos a probar eso, la finita. Vamos a escribir algo por lo menos. Como omega finito alcanza a comprobar la aditividad finita. Entonces, bueno, si tengo dos subconjuntos A y B, que pertenecen a la sigma álgebra, o sea, es el subconjunto de omega, bueno, tengo que probar lo de la probabilidad de A unión B. Pará. Tal que A intersección B es vacío, tengo que probar que la probabilidad de A unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B. A ver, empiezo a escribir, a ver si me dictan cómo puedo llegar de acá a probabilidad de A más probabilidad de B. ¿Qué contarían? A unión B son los elementos que o bien estar en A o bien estar en B, lo que se traduce a que podrías tener A más B casos favorables divididos los posibles si utilizar la definición de arriba de probabilidad. Si lo partís eso, porque eso una suma de fracciones, te queda
Claro, primero la definición. Esto sería A unión B. Así estamos, nuestra P está definida así, sobre omega, ¿no? Bueno, y ahora dijiste, ¿cómo dijiste? La cantidad de elementos de unión B. ¿Cómo dijiste? Serían la suma, o sea, es el equivalente a tener A más B casos favorables. Claro, como son disjuntos A y B, la cantidad de elementos en la unión B es la cantidad de elementos de A más la cantidad de elementos de B. Ahí estamos en una propiedad de cantidad de elementos. Como dos conjuntos disjuntos, ¿cuántos elementos tiene? Bueno, lo que hayan en uno más lo que hayan en otro. Bueno, y acá separo en dos, ¿no? Yo separo A sobre omega más B sobre omega. Y tal, ahí me quedó P de A. Este sería P de A más P de B. Y listo. Entonces, ese contexto clásico, como el de tirar un dado, o tirar un dado n veces y todas esas cosas, cae dentro de la definición de probabilidad que estamos usando. Pero después había otra forma que también era clásica, era como clásica también, pero no era equiprobable todo. Cuando no era equiprobable, que, por ejemplo, con un dado cargado, que eso en realidad dijimos que era más general que el caso posible sobre el caso favorable. Entonces vamos a poner ese ejemplo del dado cargado, digamos, pero planteado así en general. Entonces, un contexto de probabilidad, un ejemplo de función de probabilidad es esta, que vimos acá, con un omega finito y la probabilidad definida como caso favorable sobre el caso posible. Ahora vamos a generalizar un poquito y vamos a poner el probabilidad clásica vamos a poner versión 2. Que viene a ser ese ejemplo del dado cargado, donde no todo era equiprobable. Entonces, ahí cómo es la cosa. Bueno, de vuelta, omega es un subconjunto finito, es un conjunto finito. A ver qué no me escribe. Yo no sé por qué no me escribe, si es porque el programa se pone a pensar. No, porque me anda con el mouse mueve, pero no con el lápiz. Bueno, yo agarro. No sé, la verdad que es que. ¿Ahora no se inspira o algo de eso? Bueno, omega finito. Y tal, y no vacío, que hoy me había olvidado. Y bueno, y la probabilidad. Pará, ¿y cómo definimos la probabilidad? Suponete que sea así. Vamos a poner así, vamos a poner quién es omega. Que omega sea finito, pero así. Vamos a poner el nombre de los elementos. Hay una omeguita 1, omeguita 2, omeguita n. Esto es un conjunto finito. Y no vacío. O sea, n es 1 o más grande. N no es 0. La sigma álgebra de vuelta de todas las partes de omega. ¿Y qué tenemos? Tenemos para cada resultado, para cada suceso elemental, para cada omeguita, tenemos
una probabilidad asociada. Eso es elemental. ¿Se acuerdan cuando teníamos el dado cargado? Decíamos, bueno, yo qué sé, que salga el 1, en vez de valer un sexto, yo qué sé, vale un medio. Que salga 2, otra cantidad. ¿Está? Entonces, por ahora tenemos todo esto. Y bueno, dados. Por cada omeguita de ahí, de estos, conjunto omega, se tiene un número P sub omega, P minúscula sub omega, mayor o igual que 0. Que indica la probabilidad del omeguita. Y se cumple, por cada omega se tiene un número que cumplen esto. Y la sumatoria de todos esos P de omega P sub omeguita a 1. Esto, la sumatoria de este sería el P sub la probabilidad de omeguita 1 más la probabilidad de omeguita 2 más la probabilidad de omeguita n, que vale 1. Esto lo escribí así. Entonces, es como el ejemplo del dado cargado. En el ejemplo del dado cargado, los resultados posibles son 6. Hay 6 cosas acá. Y bueno, cada uno por separado tiene una probabilidad, que no es un sexto, cada uno vale un sexto. Bueno, si cada uno vale un sexto, sería como el dado equilibrado. Pero bueno, cada uno va a tener su probabilidad, que puede ir cambiando. Algún ejemplo que hicimos. Pero la cuestión es que todas esas probabilidades, bueno, tienen que ser mayor que 0, la probabilidad de que salga cada uno, y tienen que sumar 1. ¿Está? Bueno, entonces, y eso sería como el ejemplo del dado cargado, es un caso particular a este ejemplo general que estoy poniendo. Bueno, entonces, ¿cómo se define? Tenemos eso, por cada omeguita, un número mayor o igual que 0, y todos los omeguitas cumplen que sumados dan 1. Entonces, ¿cómo se define la probabilidad en este caso? Tal que, como es probabilidad de un subconjunto. ¿Cómo hacemos la probabilidad? Por ejemplo, que salga par. ¿Qué hacemos? La probabilidad del 2 más la probabilidad del 4 más la probabilidad del 6. Si tiráramos un dado. Acá, ¿cómo sería lo que tendría que escribir? ¿Qué símbolos tendría que escribir para copiar eso, para emular eso? Es un subconjunto, yo qué sé, ponerle estos dos. Pero el número de elementos de A sub A, de A sub I, o no sé cómo decirlo, sobre PW, ¿no? ¿Podría ser o no? O sea, lo que yo tengo son sobre PW. Los W son los W chiquitados, estos. O sea, yo tengo un P sub 1, digamos, un P sub W1, un P sub W2, tengo números. Tengo por cada uno de estos, por cada omega, W de omega, cada uno de esos, tengo un número que se llama P de omega. Si yo sumo todos, acá está escrito la suma de todos. Ahora, ¿cuáles tengo que sumar? A ver, por ejemplo, si fuera P de, si fuera así, de omega 1, omega 6, yo que sé, omega 24. Eso es como calculas la probabilidad. Y bueno, sumas la probabilidad de cada uno. P de omeguita 1, más P de omeguita 6, más P de omeguita 24.
Sumás la probabilidad de cada cosa por separado. Este lo dijiste vos, Santi, esto, la otra vez. ¿Te acordás con el lado cargado? Sí, primera clase. Bueno, entonces una forma de escribir esto es así, ponés. Hay que sumar P de W, pero no todos, solo para los W que pertenecen a. Este sería el A. ¿Entendés? ¿Entienden? ¿Le convence este símbolo lo que significa? ¿Entienden? Así es como calculamos la probabilidad de cada subconjunto. Sumamos las probabilidades de cada suceso elemental de ese subconjunto. ¿Tá? Entonces, esta fórmula que escribí acá arriba es para un conjunto A cualquiera. Sería, un caso particular sería esto que escribí acá abajo. Creo que voy a borrar todo ahí. Bueno, yo me quedo eso. Entonces, bueno, hay que probar que eso es una probabilidad. Entonces, en el ejemplo del dado cargado, es como este, cae en este contexto que puse acá, la probabilidad clásica versión 2. Entonces vamos a probar que es una probabilidad. Que P es una probabilidad. Bueno, vamos por partes. Vamos a chequear. Bueno, la primera parte es igual, la sigma de álgebra es A, son las partes de omega. ¿Tá? Es una sigma de álgebra. Porque A es las partes de omega igual que en el ejemplo anterior. Bueno, ahora vamos con el mayor igual que 0. A ver cómo sería la cosa. ¿Por qué es mayor igual que 0 esto? Siempre. Si A pertenece a la sigma de álgebra, o sea, es un subconjunto de omega, ¿cómo puedo hacer para probar que P de A es mayor o igual que 0? Pues la suma de estas cosas. A ver si alguien me lo puede decir. Está escrito lo que hay que usar. Porque es mayor o igual que 0. Ves que PW es mayor que 0, ¿no? Ahí va, Entonces, ya está. Esto. Directo. Entonces, cada uno es mayor o igual que 0. Entonces todo la suma va a ser mayor o igual que 0. Era eso. Bueno. Uy, se me terminó la hoja. Vamos a empezar a subir cosas para arriba. No sé por qué no es infinito. Lo otro. ¿Qué era lo otro? Lo de la probabilidad de omega. La probabilidad de omega tiene que valer 1. La probabilidad de omega, por definición, sería esto. Sería la suma de los omeguitas pertenecientes, en este caso, a omega, de P sub omega. Y bueno, ¿y por qué da 1? Porque dice acá. El conjunto de números P, el conjunto de probabilidades que yo le asigno a cada suceso elemental, tiene que cumplir lo que digo acá, ¿no? Cada uno es mayor o igual que 0, y todos ellos suman 1. Y bueno, estoy usando esas dos cosas. Ahora estoy usando que todos ellos suman 1. Listo. Y me falta lo de la unión, la aditividad. Eso lo voy a hacer en la otra hoja. ¿Cómo es? O lo hago acá al costado igual. Lo corro acá para el costado. Acá. Entonces, a ver, si yo tengo A y B pertenecientes a la sigma de álgebra, como quien dice que son disjuntos. Y que son disjuntos. Son dos conjuntos disjuntos. Y bueno, igual que la vez pasada, tengo finitos subconjuntos de omega, o sea,
es una cantidad finita de sucesos. Entonces, sucesos disjuntos, si son infinitos sucesos disjuntos, van a ser una cantidad finita no vacía, y después todo lo demás vacío. Entonces me alcanza con chequear la aditividad finita, por eso estoy en dos conjuntos nomás, en vez de una sucesión. Bueno, entonces, para que no quiero perder la fórmula. Ya sé cómo hago. La agarro de acá, la pego y me pego otra vez. Así ya saco. Tengo eso. Bueno, ahora, digamos, si A y B están en A y son disjuntos, entonces, bueno, dale, pongo probabilidad de A unión B y tengo que tratar de llegar a probabilidad de A más probabilidad de B. Y acá tengo la definición de qué es probabilidad. Bueno, entonces, primero que nada, la definición. Eso es la suma de los números P omega. ¿Pero para cuál es omega? Para lo que estén en A unión B. ¿Sí? Por la definición de cómo es la probabilidad en este ejemplo. ¿Y ahí qué puedo hacer? A ver si alguien se da cuenta. Pues acá yo voy sumando cosas. Números. Un número por cada elemento de A unión B, ¿no? Podés descomponer esa sumatoria en la sumatoria de los que están en A más los que están en B. Claro, es eso. Omega es un índice, digamos, y el índice varía en A unión B. Entonces, el índice omeguita, cuando está en A unión B, puede pasar las cosas, va a estar en A o en B. En los dos no va a estar a la vez porque son muy juntos. Entonces se separan dos sumas. O sea, la suma de los índices que están en A, más la suma de los índices que están en B. Y en A y en, ¿cómo es? En A y en B no hay elementos en común. Pues si no habría un sumando que estoy repitiendo, ¿se entiende? Si hubiera A y B, tuviera algo en intersección, ponerle un omeguita 0, si tuviera un omeguita 0, ponerle en la intersección B, entonces el número P de omeguita 0 estaría tanto en esa sumatoria como en esta. Lo estaría repitiendo dos veces, no sería igual, porque estoy duplicando un sumando. Pero justamente como son disjuntos, no hay nada. Eso no pasa. Y bueno, y cada uno de esos es P de A y P de B. Chao, hasta mañana. Bueno, entonces ahí probamos que estos contextos que se nos presentan de los dados cargados, esas cosas, un montón de ejemplos que hay en la vuelta, caen algunos adentro de estos dos contextos de probabilidad clásico. Bueno, entonces quiero poner otro ejemplo más, y lo vamos a poner en una hoja nueva. Cambio de hoja. Bueno, entonces yo no me quiero complicar mucho, pero yo no quiero entrar mucho en detalle con el tema de las sigma álgebras y todas esas cosas, ¿no? Y bueno, este es un ejemplo en donde habría que entrar en detalles, entonces vamos a hacerlo medio trucho. ¿Se acuerdan el ejemplo ese de que tiro un dardo en la pared, ¿no? De manera aleatoria, es un ejemplo extraño. Bueno, entonces, esto pretende ser como eso. Entonces, ¿cómo va a ser omega? Omega es igual a
el intervalo 0,1 en este caso. En el ejemplo que hicimos, la pared tenía alto 2 metros, era de 0 a 2, bueno, lo hago de 0 a 1. Entonces, justamente acá, la sigma álgebra no va a poder ser todos los subconjuntos de omega. Acá es cuando no es posible elegir la sigma álgebra como todos los posibles subconjuntos de omega. Y para darse cuenta de eso, es difícil argumentarlo. Entonces, vamos a decir así. A, no esto de subconjunto, A incluido en omega, es la sigma álgebra de Borel, que se llama. Entonces, esto es una cuestión técnica. Para aclararla bien, me parece que corresponde a un curso ya de la licenciatura en matemática, más que un curso así de perfil, ¿cómo es? De ingeniero. En las notas de Federico Olivera, igualmente, trata este tema. Así que si quieren profundizar, está ahí. Bueno, pero ¿qué es la sigma álgebra de Borel? Bueno, es una sigma álgebra que contiene a los intervalos. Con eso no va a alcanzar para trabajar. Cualquier intervalo que a vos se te ocurra pertenece a la sigma álgebra esta. Entonces, en omega consideramos una sigma álgebra que no sabemos bien cuál es. Hay una concreta que se llama sigma álgebra de Borel, que no estoy diciendo cuál es, pero lo que sabemos es que contiene los intervalos. O sea, si yo tengo un intervalo, yo que sé, el intervalo 0,5 hasta el 0,7, semiabierto, ponele, esto es un intervalo. Bueno, esto está en la sigma álgebra. En la sigma álgebra, acá. En la sigma álgebra. O sea, puedo hablar de la probabilidad de los intervalos. Entonces, tenemos, omega es eso, la sigma álgebra es la sigma álgebra de Borel, y la probabilidad es esta. No voy a decir cuánto vale la probabilidad de cualquier subconjunto, de cualquier elemento de A, porque ni siquiera sabemos cuáles son los elementos de A. Pero voy a decir cuánto vale la probabilidad de un intervalo. La probabilidad de un intervalo, digamos, cerrado AB, vale B menos A. Entonces, digamos, cuenta que la pared tiene altura 1 la pared. Yo tiro el dardo, ese dardo se clava en alguna parte. Y por ejemplo, si te pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que el dardo se clave en el intervalo? Vamos a suponer que no sé cuánto puedo hacer, 3 cuartos, 6 cuartos y un cuarto. ¿Cuál es la probabilidad de que el dardo se clave en el intervalo este? La probabilidad de que el dardo se clave en el intervalo que va de 1 cuarto a 3 cuartos. Si tiro el dardo aleatoriamente así, contra la pared, con equiprobabilidad, entre comillas. Y bueno, ¿cuál es la probabilidad que caiga en el intervalo 1 cuarto, 3 cuartos? Bueno, la longitud del intervalo, porque el intervalo ese mide 1 medio. Y deja por fuera 1 medio. Bueno, eso es lo que estoy poniendo acá arriba. La probabilidad de un intervalo es una longitud. En el caso de que la pared tuviera 2 metros, que acá fuera 0,2, la longitud que dividirla entre 2 para que un número entre 0 y 1. Pero bueno, lo hacemos con longitud 1, que ya se entiende. Bueno, dejo anotado esto acá, que es como para entender el ejemplo, pero no es parte del ejemplo. Bueno, entonces tenemos esa probabilidad. Bueno, eso es una probabilidad. No lo vamos a probar. Pero es la probabilidad que aparece
Para que no le puse acá el dominio y todo eso. La probabilidad iría de la sigma álgebra esta de Borel, que no sabemos quién es, en R. Tal que probabilidad. Bueno, lo que quería hacer en este ejemplo, vamos a por lo menos consignarlo, es una probabilidad. P es una probabilidad. Le pongo así un punto. Es una probabilidad. Está. Pero lo que quería hacer en este ejemplo es ilustrar las propiedades de continuidad. ¿Está? La probabilidad de un intervalo cualquiera es es una probabilidad. Bueno, eso lo aceptamos, no lo probamos porque para poder probarlo habría que saber bien quién es la sigma álgebra, para empezar, y no la estoy diciendo bien. Entonces, vamos a pensar en esto. En la continuidad. Yo voy a agarrar algunos intervalos, ¿está? Voy a agarrar estos intervalos. Voy a agarrar a su K. Voy a agarrar estos intervalos. Desde 0 hasta 1/2 menos 1 sobre K. Ponelo que lo hago desde K igual 3 lo hago. Entonces, ¿cómo son esos intervalos? Y bueno, son cada vez más grandes. Vamos a marcar acá el 0 en alguna parte y el 1 en alguna parte. 0 y 1. El primer intervalo, o sea, y el 1/2 también vamos a marcar. Y el 1/2 es acá. El primer intervalo sería desde 0 hasta 1/2 menos 1/3, no sé, poner que sea hasta acá. Lo dibujo mal, ¿no? Pero sería hasta ahí. Perdón, menos 1/3 quedaría como por acá. ¿Sí? Eso sería el A sub 3. ¿Cómo es el A sub 4? En vez de restarle 1/3 al 1/2, en vez de restar todo 1/3, le tengo que restar menos, le tengo que restar 1/4. Le resto 1/2 menos 1/4. Se va a quedar por acá. O sea, va a ir de 0 hasta ayude por acá. Ese ya es más grande, ese es el A sub 4. Y bueno, ¿cómo sería el A sub 5? Bueno, 1/2 menos 1/5. Hablado con otro color. Verde. Iría de acá hasta acá. Ese ya es el A sub 5. Son cada vez más grandes, un intervalo cada vez más grande. Más grande, más grande, más grande. Entonces, yo me puedo ir fijando cuál es la probabilidad de cada uno, o sea, cuánto mide. Esta es la probabilidad del primero, esta es la probabilidad del segundo, esta longitud hasta ahí, la probabilidad sería del tercero hasta acá. Y esas longitudes, ¿a cuánto tienden? Las longitudes de estos azúcares. ¿Cuál es el límite? Cuando K tiende a más infinito, N le puedo poner, N tiende a más infinito, de las longitudes de los intervalos. Y bueno, es un medio, la longitud es este número. Si va de 0 hasta ahí, esto vale 1/2 menos 1 sobre N, y 1/2. ¿Y cuánto vale la unión de todos los intervalos? De K igual 1. Bueno, de K igual 3 sería en este caso. Infinito. ¿Qué es lo que da si uno todos esos intervalos cerrados?
Ya habíamos hecho algún ejemplito de esto la primera vez o la segunda. Intervalos cada vez más grandes, cada vez más grandes. Te daba el límite de A sub n, cuando n tiene infinito. Claro, pero, la unión de los intervalos me tiene que dar un conjunto, ¿no? ¿Qué conjunto da? Un intervalo unión el otro. El límite ese tiene que ver, pero ¿qué conjunto me da? ¿Qué números pertenecen a la unión de todos los azúcar? Son infinitos, ¿no? Yo ahí dibujé El algunos. intervalo cerrado en cero. El intervalo cerrado en cero y abierto en un medio. Y abierto en un medio. En un medio no pertenece a ninguno. Cualquiera que está acá sí pertenece, porque esto va creciendo, en un momento se lo come. Pero este no está en ninguno. Cualquiera menor que un medio sí ya está. ¿Está? Ya habíamos hecho como un ejemplo de esto. ¿Y cuál es la probabilidad de la unión esta? Probabilidad de eso. Si el intervalo es 0, un medio. Y bueno, la longitud es un ¿Un medio. medio? Es un medio también. O sea, es un medio, ¿cierto? ¿No? Por eso la probabilidad de la unión es el límite de las probabilidades. Eso es lo que dice la continuidad. ¿Está? ¿Por qué? ¿Por qué es un medio la probabilidad de este? Porque nosotros habíamos dicho acá que la probabilidad de un intervalo cerrado era B menos A, ¿no? Y este no es cerrado, pero también vale B menos A. Y bueno, es porque la probabilidad del un medio es 0. Sería. Si querés, no sé, bueno, ¿cuál es la probabilidad del un medio? Y bueno, el un medio es un intervalo cerrado, un medio, un medio. Como A igual a un medio y B igual a un medio. ¿Y cuánto vale? Digo, me faltó escribir la P de probabilidad. Y la probabilidad de eso. Y eso es un medio menos un medio por la fórmula que acabo de dar. Es 0. Es 0. Entonces yo sé que este que yo quiero saber la probabilidad, yo no sé cuál es la probabilidad. Es igual al cerrado 0, un medio, menos el un medio. ¿Cuál es la probabilidad de este? Es igual a la probabilidad de este menos la probabilidad de este, menos 0. O sea, son iguales. ¿Entiendes más o menos el argumento? El intervalo, aunque sea cerrado o abierto, o cerrado de un lado, abierto del otro, siempre termina siendo eso, la probabilidad. La probabilidad de este es la probabilidad de este, que es un medio, menos la probabilidad de este, que es 0. Entonces queda también un medio, eso también queda, la probabilidad queda un medio menos 0. B menos A para eso también. Bueno, ahí lo hice medio entreverado, pero bueno, este sería un ejemplo de continuidad. Y le dejo para pensar este ejemplo. Ahora tomen así. Tomen este azúcar igual a estos intervalos. Intervalo 0, 1 dividido acá. Yo igual que 1 y le dejo como ejercicio verificar que la probabilidad de la intersección de K igual 1 infinito es el límite de las probabilidades. Es la otra parte de la continuidad con la intersección. Estos conjuntos van a ser cada vez más chicos, Bueno. Bueno, verificar eso. ¿Está? Bueno, estamos prontos ahí con esto, con esta parte. Vamos a hacer una pausita de 5 minutos y arrancamos con probabilidad condicional. ¿Está? La introducción, por lo menos. Bueno, este último ejemplo es más complicado, ¿está? Pero sirve para hacerse una idea de cómo viene la mano.
Ya se irá clarificando la cosa. Bueno, seguimos en 5. Bueno, seguimos. Entonces vamos a empezar con esto de probabilidad condicional. ¿Para qué me probabilidad condicional? Probabilidad condicional. Bueno, vamos a empezar con esto con un ejemplo. Vamos a mirar un ejemplo. Y vamos a mirar el ejemplo del dado. Ejemplo. Bueno, vamos a poner tiro un dado equilibrado. Y tal, me fijo que sale, ¿está? El ejemplo es. ¿Está? Entonces, vamos a suponer que vamos a hacer una pregunta primero. ¿Cuál es la probabilidad que salga el 2? Bueno, es un sexto. El caso posible es el caso favorable. Haces esa cuenta y te da un sexto. Está. Pero ahora la pregunta es, suponete que tiro un dado y me preguntan cuál es la probabilidad que salga el 2. Pero me dicen, alguien me da esta información extra. Me dicen que en el dado salió un número par. ¿Está? Entonces eso lo vamos a escribir así. La probabilidad del 2, de que haya salido 2, sabiendo que, y se pone una barra vertical, sabiendo que el resultado del número que salió es par. Ahí, ¿qué dirían ustedes? ¿Cuál es la probabilidad? Un tercio. Un tercio. Un tercio. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué es lo que pensaste ahí? Por acá, digamos, yo lo que hice fue casos posibles, 6, divididos casos favorables, 1. Es como, ahí te doy una explicación de dónde saco el un sexto. Pero acá, ¿de dónde salió el un tercio? O sea, ¿qué es lo que lo produce? Querés la probabilidad del 2 y sabés que salió un número par. Por lo tanto, el número de casos totales tiene que ser 3 porque los únicos pares son el 2, el 4 y el 6. Ahí va. O sea que lo que vos estás haciendo es, vamos a suponerle que salió 2, vamos a llamarle A. Conjunto A. Y que salió par, vamos a llamarle conjunto B. Entonces vos lo que estás haciendo es la cantidad de elementos de A de vuelta, pero esta vez los casos totales, en vez de ser 6, son como que tomaste esto como que si fuera los casos totales. Los totales no, ¿cómo se llama? Lo posible. Esta cuenta. Este es tu 3. Acá lo que yo hice fue, este será. Acá yo lo que hice fue la cantidad de elementos de A, que en este caso es uno solo, dividido los casos totales de omega, 6. Vos acá lo que hiciste fue cambiar los casos totales. Como casos totales, tomaste la información que te dan. ¿Ah? Esto es como una primera
como una primera aproximación. Pues ahora, suponte que yo te pregunto, bueno, de vuelta, ¿cuál es la probabilidad de que salga, ponele, un número mayor o igual que 4? Lo escribo así para abreviar. Esto es que salga un número mayor o igual que 4. O sea, que sea 4, 5 o 6. Si la voy a calcular común y corriente, me da un medio. O sea, sería, llamarle conjunto A. O sea, llamarle A a eso que lo estoy abreviando así. Que salga 4, 5, 6. Este sería el A. La probabilidad de A. Ahí, bueno, sería caso no sé cuánto, sobre 6. Es 3 dividido 6 da un medio. Bueno, eso está. Pero ahora tengo la misma pregunta. ¿Cuál es la probabilidad que salga mayor o igual que 4, pero sabiendo que salió par? A esto vamos a llamarle B de vuelta. Al par vamos a llamarle B. O sea, el B sería, este sería el A, que ya salió mayor o igual que 4. Y el B sería que haya salido par, o sea, B es 4, 5, 6. No, el B es que salió par, 2, 4, 6. Ahí intuitivamente, ¿qué respuesta me dan? O bueno, ¿qué cuenta hay que hacer o qué hacen? ¿Un tercio de nuevo? ¿Un tercio? 2 tercios. 2 tercios. ¿De dónde sacaste 2 tercios, Leti? Porque tenés 3 posibles números pares y 2 son mayores que 4. Ahí va. De vuelta, lo que antes eran los casos totales, que son 6, de vuelta se vio reemplazado por estos casos nomás, ¿no? Por eso ahí viene tus 3 casos que dijiste. ¿No? Así que va dividido B. Dividido B, no sé cómo escribirlo, lo escribo en números y acá lo pongo en símbolo. O sea, los casos totales son 3, 2, 4, 6. ¿Y los casos favorables cómo lo calculaste? ¿Por qué 2 tercios? Y bueno, sería porque de estos, los que son mayor o igual que 4 son 2. ¿No? 2. Entonces, esos 2, ¿cómo los puedo expresar con A y con B? Ya con todos estos 2. ¿Qué es lo que se está haciendo ahí? Como A intersección B. A intersección B está haciendo. De lo que me están preguntando, la probabilidad, hay un caso, por ejemplo, el 5, que ya quedó descartado porque no está en B. Me están diciendo que la probabilidad de A, sabiendo que pasó B, ya este 5 quedó descartado, no lo cuento como caso favorable. El 5, pues no está en B. Solo cuento como caso favorable los favorables originales que estén en B. O sea, estoy contando A intersección B. ¿Está? Bueno, acá en realidad es lo mismo. Nada más conoces A intersección B, te queda A. Porque justo en este caso, A está incluido en B acá arriba. El ejemplo de arriba. Entonces acá dice A, pero bueno, era porque todos los casos de A estaban en B.
los casos de A, acá arriba es solo el 2. Y el 2 está en B, así que queda los casos favorables siguen siendo los mismos, los originales, que los de ahora. Pero acá cambió, ¿no? Porque estos son los casos favorables originales, y los casos favorables que tengo que considerar ahora, que esta es la condición que me dan, que salió par, son los casos favorables originales, que a su vez estén acá, a intersección B. Entonces esto sería como más general. Bueno, entonces acá podemos hacer como un truquito. Y hacer esto, escribir esto como dividido entre omega arriba, dividido el numerador entre omega, y el denominador también. Ahora igual ya se mantiene, porque dividí entre el mismo número. Entonces, ahora que lo escribí así, me queda entonces que la probabilidad de A tal que B, la probabilidad de A sabiendo B, que es esto que venimos trabajando acá, es igual a, ¿esto cómo sería? Esto sería la probabilidad de A intersección B. ¿No? La probabilidad original, sin ningún tal que de nada. Caso favorable de esto, imposible. Y abajo me quedó la probabilidad de B. Bueno, esta va a ser en general la definición de probabilidad condicional. ¿Tá? Vamos a mirar otro ejemplo, con el dado cargado ahora. ¿Sí? Este ejemplo que hicimos acá, con un dado cargado, lo pueden pensar en general, en el contexto clásico original, donde omega es finito, y la probabilidad se calcula como caso posible sobre el caso favorable. El ejemplo clásico que vimos antes, el 1. ¿Sí? Este razonamiento que hicimos acá con el dado vale para cualquier contexto clásico. De un dado, de cartas, bueno, no sé, todo lo que caiga en el ejemplo de probabilidad clásica. Entonces vamos a hacer ahora un ejemplo de tirar el dado cargado. Lo hacemos con ese ejemplo, pero los razonamientos que hagamos, después lo repasan, van a ver que vale en cualquier contexto de probabilidad clásica, versión 2, que fue el segundo ejemplo que hicimos la vez pasada, antes del descanso. Entonces vamos a poner otro ejemplo. Un ejemplo 2. Entonces, de vuelta, es el dado cargado. Un dado cargado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos a ponerle probabilidades. Vamos a suponer que tengo... Vamos a decir, probabilidad de 1 es igual a probabilidad de 2, es igual a probabilidad de 3. Es igual a probabilidad de 5, que todo esto vale, ¿cómo dijimos? Un décimo. Ahí suman todos un medio, y me queda ahí la probabilidad de 6, el otro medio que falta. Entonces ahí di, por cada omega, di un P sub omega. Este omega es 2, P sub 2. Estoy dando los números, estoy en el contexto clásico de esa segunda versión. Versión 2. Son todos números positivos, mayor o igual que 0, y suman 1. Así que está claro que estamos en un caso de la versión 2, de clásica versión 2. Bueno, entonces, repito la pregunta. Entonces, ahora, A es salió par. No, A que era, ya me olvidé cómo era. A era salida mayor o igual que 4. No, pero pará, antes de eso, vamos a hacer la probabilidad solamente con el 2, después hacemos el más complicado. Hacemos el más complicado de 1. A igual a sale mayor o igual que 4. Vamos a verlo. B salió par.
2, 4, 6. Bueno. Acá no razonamos con casos posibles o el caso favorable. Acá pensamos diferente la cosa. Acá, bueno, la probabilidad de A ya sabemos cuál es. P sub 1 es P sub 4 más P sub 5 más P sub 6. Tengo que sumar los P sub cosas de A. La probabilidad de cada uno de A. La probabilidad que me dan acá. Las probabilidades elementales, vamos a llamarlo. Son 3, no, es un décimo, no, 2 décimos más un medio. 7 décimos, ¿no? Bárbaro. Pero ahora viene la pregunta. Yo te digo lo mismo que hoy. ¿Cuál es la probabilidad que sea par? Que sea mayor o igual que 4, pero sabiendo que salió par. Acá ya no anda eso de que cambió el coso y todo lo demás. O sea, ¿cómo lo pensamos? Podés aplicar la fórmula de arriba de la probabilidad de la intersección dividido la probabilidad de B. Pero esta es justamente, esta es la definición de probabilidad condicional que yo estoy tratando de motivar. O sea, tiene que haber o sea, si viene Dios y me dice, esto es la probabilidad condicional, y yo le creo, aplico eso. El tema es que Dios somos nosotros, y nosotros tenemos que definir la probabilidad condicional, tenemos que convencernos, o acercarnos al convencimiento, por lo menos, de que esta fórmula está bien, que esto indica eso que queremos saber, la probabilidad de una cosa sabiendo que sucedió otra. Yo estoy tratando, digamos, de deducir esta fórmula. Entonces, porque hoy cuando llegamos a este resultado, hoy cuando hicimos cuando llegamos acá, al 2/3 nadie usó esta fórmula. La sacamos por otro lado, digamos, intuitivamente por el contexto que estábamos. Bueno, quiero repetir eso. De alguna manera, deducir esto cuánto vale, y bueno, y ver que al final nos queda esta misma fórmula, pero no usar la fórmula para, no aplicar la fórmula, sino deducirla. Bueno, quiero llegar a que esto es igual a esto. De verdad, obvio que lo que sí está bien. Esta es la fórmula que vamos a usar, entonces esto va a ser eso y lo calculamos. Entonces vamos a pensar un poco a ver cómo podemos hacer. A ver, tenemos 1, 2. Vamos a poner acá el 1. ¿Cómo es? 2, 4, 6, 5, 3, 1. Este es el conjunto entero, ¿no? Acá tenemos A. No, ese es B. Y acá tenemos A. A es esto. Entonces, digamos, vamos a pensarlo así. Antes de contestar esto, vamos a hacer algunos ejemplitos aparte. Vamos a poner la probabilidad de que salga el 2, dado B. Lo escribo así. O sea, esto pesa un décimo. Todos pesan un décimo, un décimo probabilidad, y este es un medio. ¿No? Entonces, en el total, el 2, ¿cuánto ocupa? La probabilidad de 2, así común y corriente. Y ya te lo estoy diciendo, un décimo. Bueno, pero ahora te pregunto la probabilidad de 2, sabiendo que B ocurrió. ¿No? O sea, por ahora no estamos hablando de A, estamos hablando del 2. Entonces ahora, ¿qué peso tiene 2 relativo al B? El B tiene 3 elementos, ¿no? Elementos tiene 3. Entonces, relativo a B, 2 tiene 1/3. O sea,
Uno de tres, o sea, uno de los tres. No sé Claro, cómo pero decirlo. no están en igualdad de condiciones el 2, el 4 y el 6. Vamos a hacer así. Otra forma de pensar. Supongo que yo tengo acá el 6. Y lo que ocupa es un medio de área. Y después tengo un montón de cosas que ocupan un décimo. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. En total el cuadrado tiene área 1. El área de abajo es un medio, y el área de cada cosito esto es un décimo. ¿No? Entonces, si yo ahora me concentro en 4, 5 y 6, en esto, ¿cuál es la probabilidad total de esa parte? Solamente, ¿cuál es la probabilidad de B? Y bueno, es el 1 medio, la probabilidad de esto, de todo entero. Y bueno, es 1 medio más los 2 décimos. ¿No? Entonces, si yo me fijo ahí en B, vos tenés 3 casos, está bien. No, pará, que este que estoy marcando es el... está bien, estoy mezclando, pará un poquito. El B quería marcar yo. El B, el 2, 4, 6. Sería el 2. A ver si me da un poquito de eso. Y el 2. No marca más eso. No está funcionando, no sé qué pasa. El 2 con el 4 con el 6. Son 3 casos, 2, 4 y 6. Pero no es un tercio cada uno. ¿Se entiende el sentido que quiero mostrar ahí? Sí. O sea, en realidad no me expliqué bien. Me refería a un tercio, pero uno de tres en realidad, ¿no? Sí, pero ¿con qué chance? O sea, ¿qué tanto? O sea, el 2 en el total, dijimos que era un décimo. El total de todos los números es 1. En el total pesa un décimo. Entonces, ¿pero cuánto pesa relativo a B? Entonces, bueno, habría que ver cuánto pesa B. ¿Cuánto pesa B? Y bueno, es 2 más 4 más 6. Es 7 séptimos. 7 décimos. Esa es la probabilidad de B. Entonces, esto que era un décimo en el total, ¿cuánto representa ahora de este total más chico? De B. ¿Cómo hago esa cuenta? ¿Qué cuenta tengo que hacer ahí? Ahí sería así un tercio de ese. Un tercio. De ese No, total. porque, claro, igual ahí estarías considerando la igualdad también. Entonces no sirve. Claro, no es. Pero yo estaba pensando como que pensar que eso es uno. No, tampoco. Eso, pensar que eso es 1. Esa es la regla Sería de como una regla de tres, ¿no? No sé cómo pensarlo. Es una regla de 3. Te hago una pregunta de conteo aparte, totalmente trucha. Yo tengo 12 naranjas. Estas dos, en el total, ¿cuánto representa? Un sexto. ¿Tá? Si querés pensar como probabilidad, sería, ¿cuál es la probabilidad de que si elijo una de las naranjas al azar,
elija una pintada. Y bueno, sería un sexto. Este ocupa un sexto del total. Ahora la pregunta, ¿cuánto ocupa eso? Eso ocupa un sexto. Pero ¿cuánto ocupa eso acá? Esto, que yo te dije acá, eso, ocupa un medio. El acá. Algo que ocupa un sexto. ¿Cuánto ocupa dentro de algo que ocupa un medio? ¿Entienden la pregunta? ¿Qué cuenta tengo que hacer? Tengo que hacer un medio sobre un sexto. Si yo tengo algo que ocupa un sexto del total, y eso está adentro de algo que ocupa un medio del total. Entonces, la cuenta que tengo que hacer para cuánto ocupa el que ocupa un sexto dentro del que ocupa un medio, es esta cuenta que tengo que hacer. Sería así, un medio en el total, que es 1. Y la pregunta es, si ahora es el total, en el total, la cosa ocupa un sexto. Ahora, si el total es un medio, ¿yo cuánto ocupo ahí? X. Sería como esta regla de 3 que tenés que hacer para ver cuánto ocupa acá. Pero la cuenta que hay que hacer acá es el undécimo ese que ocupa el 2, el undécimo ese, que es la probabilidad del 2, ¿cuánto es dentro de esto entero? Y eso entero es 7 décimos. Es un décimo en todo, pero ese décimo, ¿cuánto representa dentro de acá solo? Cuando el acá solo son 7 décimos del total. Y bueno, eso te da cuenta, es una regla de 3. Me parece que es lo que estaba empezando a decir Santiago, que yo lo corté, que es como que esto pasara a ser todo, el 1. Bueno, tenés que hacer proporcional. ¿Sí? Bueno, entonces, esta cuenta que estoy haciendo acá, ¿qué sería? Eso sería la probabilidad del 2 dividido la probabilidad de B. ¿Sí? Bueno, entonces volvemos al original, que es este que ya terminamos. Esto. Voy a borrar esto de acá. Piensen lo de la regla de 3 esa, que es la razón, digamos, de fondo. Bueno, la probabilidad de A tal que B sería la probabilidad que pase esto, el A, sabiendo que ya estoy en estas condiciones, que ya pasó B. Entonces, en definitiva, igual que hoy, este caso lo descarto. Voy a contar nada más la probabilidad de este pedazo acá. Entonces, lo que tengo que hacer es, bueno, en el total, ya sé cuánto ocupa. Ocupa P4 más P5 más P6. Pero eso lo tengo que rescalar. Ahora tengo que fijarme cuánto ocupa eso dentro de acá, que eso ocupa, bueno, su probabilidad. La probabilidad de 2 más la probabilidad de 4 más la probabilidad de 6. Estoy haciendo de vuelta la probabilidad de A intersección B dividido la probabilidad de B. Pero como que el motivo sale de una regla de 3. Si logran ver ese motivo, o aproximarse a ese motivo, bueno, van a tener más justificada la definición. ¿Está? Entonces voy a hacer la definición y terminamos porque ya toman la hora. Entonces, definición. Si la probabilidad de B es mayor que 0, se define
la probabilidad de A tal que B como esa cuenta. ¿No? Probabilidad de la intersección sobre probabilidad de B. ¿No? Se llama probabilidad condicional de A, se llama esto acá se llama probabilidad condicional de A, sabiendo que ocurrió B, o para pasar la corta, dado B. ¿No? Y tiene ese significado. ¿No? Bueno, está. Yo cumplí con lo que tenía planificado. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, está. Nos vemos la que viene. ¿Está? Mando un saludo, gente. Bueno. Chau, chau. Chao.